Buenos días, hermanos, a todos. Mi nombre es Josué, como ya lo ha dicho el pastor. Y hoy es un día especial para mí porque es la primera vez que voy a compartir la palabra aquí. Y pensando en eso, os voy a pedir que me acompañéis a Mateo 4:17. El apóstol Pablo en Colosenses nos dice que Dios estaba a través de Cristo reconciliando todas las cosas con el Padre. Nos dice que Dios a través de Cristo está reconciliando todo. Fijaos en el detalle. Reconciliar no es lo mismo que conciliar. Conciliar es que no había nada y hay un concilio, un acuerdo, pero reconciliar es que había un concilio, se ha roto ese concilio y hay una reconciliación. Entonces, Jesús tiene la misión de reconciliar todas las cosas con el Padre. Eso significa que en algún momento había un concilio de todas las cosas con el Padre, ese concilio se rompió y ahora Jesús tiene que volver a conectarlo. Y en Mateo 4:17 tenemos la primera enseñanza de Jesús. Jesús tiene en mente su misión, que es reconectar todo con el Padre. Y vamos a ver qué es lo que Él dice por primera vez, cuál es su primer mensaje. Y en Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es arrepentíos porque sois pecadores, no es arrepentíos porque no estáis cumpliendo la ley, arrepentíos porque no amáis lo necesario, es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos en el griego es metanoia, y metanoia significa un cambio en tu mentalidad. Si tú estás pensando una cosa, tienes que pensar otra cosa. Vamos a suponer que aquí está el norte. Yo estoy posicionado hacia el norte, mi vista está en el norte, mi cuerpo está hacia el norte, mis pasos van hacia el norte. Yo me arrepiento y giro. Ya no estoy yendo hacia el norte. Y en hebreo es teshuvá, y teshuvá nos añade un detalle, y es que ese giro que yo voy a dar tiene que ser al lado opuesto. Es un giro de 180 grados. Si yo estoy yendo al norte, me arrepiento y doy la vuelta y miro al sur. Ahora mis ojos están enfocados en el sur, mi cuerpo está enfocado al sur, mi posición es el sur. Aunque no haya caminado aún, cuando yo empiece a caminar, voy a ir hacia el sur. Fijaos, ¿no? El detalle que es que si yo hago el giro, yo no estoy diciendo, arrepentimiento no significa que me alejo del norte. El enfoque no está en lo que se queda atrás. El enfoque está en lo que va al frente, porque la mirada va al frente. Entonces Jesús está diciendo que haya un cambio en vuestra mente hacia lo contrario, pero a lo contrario con respecto a ¿qué? ¿Qué es lo que añade? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál sería si en un lado tenemos, vamos a utilizar la pared esta, en este lado tenemos la cruz? Este sería el reino de los cielos. ¿Cuál sería el reino opuesto al reino de los cielos? El reino de la tierra. Porque tenemos el reino de los cielos y el reino de la tierra. Entonces, fijaos, el hombre está yendo hacia el reino de la tierra. Está caminando hacia allá, su mirada está ahí, su enfoque está ahí. Y Jesús le dice: cambia tu enfoque, da la vuelta y empieza a mirar el reino de los cielos, porque se ha acercado ese reino. No es que tú te hayas acercado a él, es que el reino se ha acercado a ti.
Y la palabra reino es la palabra basilea. Y basilea significa tres cosas. La primera es una monarquía, una realeza, un rey con sus príncipes. Y sabemos que a esta no se refiere Jesús, porque Jesús no viene diciendo yo soy el rey de esta tierra. ¿Vale? Jesús viene como siervo, entonces no utiliza la primera. La segunda es un reino en el sentido de un sitio físico que tiene límites, que tiene barreras, que tiene fronteras. Y sabemos que Jesús tampoco se refiere a eso, porque cuando está con Pilatos, le dice, mi reino no es de este mundo. Pilatos sí que se refiere a eso, por eso le dice, ¿cuál es tu reino? ¿Dónde está? No lo veo. Y Jesús le dice, no. Cuando yo hablo de reino no es eso. No es eso a lo que me refiero, no es de este mundo. La tercera aplicación de Basilea es autoridad, gobierno. A esa es a la que Jesús se refiere. Entonces tenemos que hay una autoridad, hay un gobierno en la tierra que es la que está teniendo la autoridad encima del hombre. El hombre está siendo sometido por esta autoridad, el hombre piensa en esa autoridad y hace lo que esa autoridad le dice. Y Jesús le dice, deja de pensar eso, arrepiéntete, da un giro de 180 grados y comienza a pensar en la autoridad de los cielos, la autoridad de Dios. ¿Quién creéis que tenía la autoridad de la tierra? Satanás. Recordad, en la tentación, Satanás le lleva y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorarás. Y le dice, porque a mí me han sido dados. Satanás tiene ahora el reino de la tierra. ¿En qué momento obtuvo Satanás el reino de la tierra? ¿Qué pasó para que Satanás obtuviese el reino de la tierra? El pecado. Entonces, fijaos, ¿no? Cómo en una simple frase Jesús nos está diciendo, por el pecado, vosotros estáis bajo el gobierno de Satanás, vuestra mente está bajo el gobierno de Satanás, vuestra vida está bajo la dirección de Satanás, arrepentíos. Dejad de pensar de esa forma, dad un giro de 180 grados y empezad bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios. Entonces, vamos a mirar qué es lo que produjo el pecado en la humanidad. Y por eso vamos a ir a Génesis 1. Vamos a ver dos aspectos importantes de lo que pasó en el huerto del Edén con el pecado. En Génesis 1:1 tenemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Fijaos este pequeño corolario. La tierra estaba desordenada y vacía. Vacía y desordenada. Y luego viene el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios lo llena todo. Entonces la tierra ya no está vacía. ¿Ahora cómo está? Llena, pero sigue desordenada. ¿Entendéis? Que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas no significa que nuestras vidas estén ordenadas. Es posible que aunque el Espíritu de Dios esté en nosotros, nuestras vidas sigan desordenadas. Y ahí vemos cómo el Espíritu empieza a ordenar. Y tenemos que en el primer día separa la luz de las tinieblas. En el segundo separa los cielos de las aguas. En el tercero, lo seco de lo mojado. Y ahora, fijaos en el versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Aquí va una pequeña pregunta con trampa. ¿De dónde provienen las plantas? ¿Quién creó las plantas? ¿Cuál es el origen de las plantas? La tierra. El texto nos dice, produzca la
tierra. Dios le habla a la tierra. Dios no dice que hayan plantas y aparecen. Le dice, tierra, dame plantas. Y la tierra obedece y la tierra empieza a originar las plantas. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿A quién le dijo? A las aguas. Las aguas tienen que producir seres vivientes. No dice que hayan seres vivientes, le dice al agua, a las aguas, le dice, aguas, producidme seres vivientes. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahora, ¿a quién le habla? De nuevo, a la tierra. Y le dice, tierra, ahora dame animales. Fijaos, ¿qué pasaría si aquí tuviésemos una planta de un rosal? Y yo cojo, lo arranco y lo tiro. ¿Qué le pasa al rosal? Empieza a morir. No, si yo lo arranco, de repente no se marchita, se seca y se muere. No, poco a poco va perdiendo la vida que tiene dentro y se muere. ¿Por qué? Porque en la tierra está su estabilidad, en la tierra está su alimento, en la tierra está su oxígeno. La tierra es la que le da su razón de ser. Para que una planta sea lo que tiene que ser, tiene que estar en la tierra. Cuando yo la desconecto, la arranco de ahí, empieza a morir. ¿Qué pasa si yo tengo un pez? Lo saco del agua y lo tiro aquí. Empieza a aletear y se muere. ¿Por qué? Lo saqué de su lugar de origen. En el agua tiene su oxígeno, tiene su alimento, tiene su sustento, tiene su estabilidad, tiene su razón de ser. Para que un pez sea lo que tiene que ser, tiene que estar en el agua. Lo mismo si yo tuviese una vaca. Tengo una vaca y la tiro al fondo del mar. ¿Qué le pasa a la pobre? Se ahoga. Porque en la tierra es donde está su estabilidad, su oxígeno, porque ella, como no respira en el agua, se muere. En la tierra tiene su alimento, tiene su razón de ser. Para que una vaca sea una vaca, tiene que estar en la tierra. Esto es el principio del origen. Todo tiene que estar conectado con su origen para que sea lo que tiene que ser. Ahora, fijaos en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Le dijo a la tierra, tierra produce hombres? ¿No? ¿Le dijo al agua, agua produce hombres? No. Se lo dice a él mismo. Dice, hagamos. Él se incluye en esta vez. Entonces, ¿cuál es el origen del hombre? Dios. ¿Dónde está el alimento del hombre? En Dios. ¿Dónde está el sustento? En Dios. ¿Dónde está el oxígeno del hombre? En Dios. ¿Dónde el hombre puede ser lo que tiene que ser? En Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre se desconecta de su fuente, se desconecta de Dios? Empieza a morir, como la flor. Y eso fue lo que produjo el pecado. Esa es una de las cosas que produce. En el momento en el que el hombre desobedece, peca y se desconecta de Dios. El pecado produce que haya una separación, por eso el Señor le dice, el día que comas, ciertamente morirás. Porque te vas a desconectar de mí, yo soy tu fuente de vida, y no vas a poder seguir viviendo. Eso es lo primero que ocurre. Pero fijaos qué es lo que pasa. Voy a pedir a mis voluntarios que pasen, por favor. Fijaos, el Señor, ¿qué es lo que ha hecho? Ha empezado a ordenar las cosas. No sé si lo veis todos, pero aquí pone orden de Dios, ¿vale? Y lo he puesto en azul, para que sepáis. Orden de Dios. Dios empieza a ordenar todo. Una vez que ordena, ¿qué hace?
pone al hombre dentro de su orden. Ha ordenado todo, tiene el huerto y pone al hombre en el huerto. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. ¿Qué es lo que hace Dios ahora? Los bendice. Ponte aquí, por favor. Bendición de Dios. Dios primero ordena, pone al hombre dentro de su orden y lo bendice. Dios quiere bendecir al hombre, pero antes de bendecirlo, primero ordena las cosas. Pone un orden. Crea al hombre y lo bendice. Y fijaos cómo continúa. Llenad la tierra y sojuzgadla. Así que le da autoridad. Dios ha establecido orden, pone al hombre dentro de su orden, bendice al hombre y le da autoridad. ¿Para qué le da autoridad? Para que el hombre pueda mantener el orden. ¿Y para qué tiene que mantener el orden? Para que no se pierda la bendición. Le da autoridad para mantener el orden, para que no se pierda la bendición. Ahora fijaos en un detalle. Le dice: sojuzgad la tierra. ¿Os acordáis de qué era el fruto del árbol que comieron? De conocimiento del bien y del mal. Eso significa que el hombre no tenía el conocimiento del bien y del mal. Entonces, si el hombre no tiene el conocimiento del bien y del mal, ¿cómo va a juzgar la tierra? ¿Cómo puede decidir si está algo bien o si algo está mal? No puede, porque no tiene el conocimiento del bien y del mal. Vamos a hacer una pequeña dramatización aquí. Imaginaos que Dios le dice a Adán: Adán, toma estas 3 semillas, tienes que plantar 3 árboles junto al río. Y Dios le dice: tienen que estar a 5 metros del río y tienen que estar a 5 metros entre ellos. Y Adán: pero Señor, ¿por qué a 5 metros? Y Dios le dice: porque esa es la distancia exacta para que tengan el alimento perfecto, les dé la luz necesaria y el agua les llegue perfecto y puedan crecer. Un árbol perfecto. Y entonces Adán va, hace un agujero y le dice: Señor, ¿así está bien? Y el Señor: no, 1 metro más. ¿Va? 1 metro. Vale, Señor, ¿ahora qué hago? Toma las semillas. Siembra. Y Adán vuelve: Señor, ¿así está bien? Y el Señor: no, ahora hazlo así, hazlo así. A lo que me refiero es que Adán, como no tiene el conocimiento del bien y del mal, tiene que ir constantemente a Dios y decirle: Señor, ¿ahora qué hago? Es una dependencia total de Dios. Es una confianza en saber que Dios tiene el control y que lo que Él me diga va a ser lo correcto. Aunque me ha dado autoridad, en verdad Dios sigue siendo la autoridad, porque yo me acerco a Él y le digo: ¿y ahora qué hago? Hay que alimentar a los animales. ¿Qué hago? Es una dependencia total del hombre con Dios. Pero el hombre peca. Y cuando peca, lo primero es que desobedece. Y hemos visto, ¿no? Se desconecta. Pero lo segundo es que el hombre le dice: Dios, yo creo que puedo hacerlo mejor. Estoy cansado de tener que venir siempre a preguntarte qué tengo que hacer. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Por eso Satanás le dice: seréis como Dios. Y el hombre escucha eso y dice: pues yo sí que quiero tomar mis decisiones, quiero hacer lo que yo quiera. Porque yo creo que en lugar de tener 3, puedo poner 6 y tengo el doble de fruto. Y el hombre
se rebela. Y la rebeldía lo que provoca es que cambia la autoridad. Aunque el hombre cree que ahora él es la autoridad, hemos visto que ¿quién es en verdad la autoridad? Satanás. Entonces el hombre ahora, aunque él cree que hace lo que él quiere hacer, en verdad está haciendo lo que el pecado le dice que tiene que hacer. ¿Para qué le había dado Dios autoridad? Para mantener el orden. Ahora que ha cambiado la autoridad y hace lo que le da la gana, ¿qué va a pasar con el orden? Va a ser un desorden, porque el hombre no estaba cuando Dios ordenó las cosas. El hombre no sabe cuál es el orden. Y entonces empieza a hacer las cosas a su manera. Y produce un desorden. Y poco a poco, ¿qué va a pasar con la bendición? Se pierde y se convierte en maldición. Por eso, Dios le dice a Adán, maldita será la tierra. No es que Dios esté maldiciendo la tierra y diga, como me has desobedecido, voy a hacer que la tierra sea mala. No. Dios lo que está diciendo es, tú me has desobedecido, has cambiado la autoridad, ya no vas a poder mantener el orden, y como no puedes mantener el orden que yo puse, la bendición que yo puse tampoco va a estar, y va a ser maldición. Y te va a costar plantar, y comerás con el sudor de tu frente. Y Jesús, 4000 años después, se encuentra con esto. El mundo está así. El hombre hace lo que le da la gana, cree que es la autoridad, pero en verdad, ¿quién es la autoridad? Satanás. Todo es un desorden, porque el hombre hace lo que le da la gana, y todo, el hombre y la tierra están bajo maldición. Y fijaos, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Ordenó, puso orden. Pero Jesús no dice, arrepentíos porque vuestro orden está mal. No dice, arrepentíos porque no estáis haciendo lo que tenéis que hacer. Dice, arrepentíos porque el reino, la autoridad está equivocada. Ahora, te voy a pedir que vayas allí, que os cambiéis de sitio. Ismael, ven aquí. Fijaos, ahora Jesús le da la importancia a la autoridad. El orden no. Ahora va a la autoridad. Y Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vosotros estáis bajo una autoridad incorrecta, arrepentíos, dad un giro. El reino de Dios se ha acercado. Ahora es posible volver y recuperar la autoridad de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque con la autoridad de Dios, ¿qué es lo que puedo hacer? Poco a poco, el desorden se va cambiando en orden. Y fijaos, esto es como una fórmula matemática. Autoridad de Dios más orden de Dios no da maldición, da bendición. ¿Puedes girar? Esto no funciona. Lamento decirte que no funciona. Si tú eres la autoridad, por más que quieras tener el orden de Dios y que digas que estás bajo el orden de Dios, esto no es así. Esto es así. Fijaos, absolutamente todo lo que hagamos siendo la autoridad va a acabar mal. Para que las cosas acaben bien, tiene que cambiar esto. ¿Lo veis? Y esto no tiene que ver con la salvación, ¿vale? Quiero aclarar esto. No significa que la maldición sea, oh, el Señor me ha abandonado y ya no soy salvo. No. Eso era en la desconexión. Cuando Jesús viene y nos conecta con el Padre, Él lo hace todo.
Él nos adopta, ya somos sus hijos. Eso es una cosa. Esto tiene que ver con nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Quiero que miréis esto. ¿Puedes girarlo? Dios nos da su autoridad ahora para que podamos mantener su orden, para que estemos bajo su bendición. Es muy visual y como tal podemos aplicarlo en cada una de las áreas de nuestra vida. Vamos a pensar en una. Pensemos en el matrimonio. ¿Quién es la autoridad en el matrimonio? En vuestro matrimonio, ¿quién es la autoridad? ¿Se hace lo que yo quiero hacer? ¿O se hace lo que Dios dice que tenemos que hacer? Imaginaos, si Dios es la autoridad de mi matrimonio, ¿cuál es el orden que Dios me dice? ¿Dios qué me dice? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo tengo que amar a mi esposa hasta la muerte. Eso no significa que viene un ladrón y le dispara y yo me tiro. ¡Oh! He recibido la bala por mi mujer. No, a lo que se refiere es que cada mañana, cada día, cuando yo me despierto, yo tengo que pensar y morir a mis gustos, morir a mis caprichos, morir a mis deseos por mi mujer. Cuando discuto con ella, yo de normal siempre tengo la razón. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Tener la razón o tener un hogar en paz y armonía? El Señor que me dice, muere a ti. Yo tengo que morir a mi razón para que mi hogar esté feliz. En Proverbios, ¿qué nos dice? Es mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de bendiciones, llena de provisiones. ¿Cuál es el orden de Dios para la mujer? Someteos a vuestros maridos. No dice respetad, ¿vale? Dice someteos. Tampoco dice someteos si son buenos maridos. Dice someteos. Al hombre le manda a amar, porque el hombre no sabe amar. Y a la mujer le manda a someterse porque la mujer no sabe someterse. Así que en el matrimonio tenemos que tener eso en mente, porque yo tengo que tener la paciencia necesaria para saber que el Señor está trabajando en mi mujer. Y ella tiene que tener la paciencia necesaria para saber que el Señor está trabajando en mí y que poco a poco le voy a ir amando. Pero solamente funciona si la autoridad es Dios. ¿Qué sería un matrimonio en bendición? Pues un matrimonio feliz. No significa que no vayan a haber discusiones, porque siempre van a haber. Pero significa que en las discusiones el Señor va a ser el centro. Y Él que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces yo discuto con mi mujer, pero en la noche estoy, cariño, perdóname, lo siento, aunque no tenga la razón. Porque es más importante que mi matrimonio esté feliz, que sea sano. Porque mis vecinos van a ver y decir, mira ese matrimonio feliz, o por lo menos parece feliz. Y cuando vengan y hablen conmigo, pues dirán, pues sí que eran felices de verdad. ¿Pero por qué? Porque Dios es el centro. Entonces, la bendición será que mis hijos crecerán en un hogar sano, en un hogar saludable. Crecerán bajo la dirección del Señor. ¿Qué pasaría si yo hago lo que me da la gana? Yo pues trato mal, hablo como yo quiera a mi mujer. ¿Siempre tengo la razón en las discusiones? Pues que a mis ojos está bien, porque es mi orden. ¿Sabéis como cuando entras a una habitación y está desordenada y le dices al de la habitación, esto es un desorden? Y él dice, no, está todo ordenado. Eso es lo que pasa. Entonces, ante los ojos de Dios es un desorden. ¿Y eso qué produce? ¿Qué sería una maldición en el matrimonio? Pues que
Mínimo haya maltrato físico, maltrato psicológico, haya infidelidades. La peor sería que directamente se divorcie y se muera el matrimonio. Todo esto es fruto de quién es la autoridad. Fijaos en vuestro trabajo. ¿Quién es la autoridad en vuestro trabajo? Vosotros pensáis, es que yo tengo un trabajo porque yo he estudiado esto, yo me lo he currado, yo he hecho tales cosas, tal. ¿O pensáis, el Señor me ha puesto en el trabajo que estoy? ¿Cuál es el orden en el trabajo? El Señor, ¿qué dice? Que trabajamos para Él. Que estemos donde estemos, Él es el jefe. Entonces, yo estoy en mi trabajo y si yo soy un barrendero, soy el mejor barrendero de la ciudad, porque lo hago para el Señor. No estoy pensando, uy, qué fastidio, ya es lunes, qué pereza. No, estoy pensando, es lunes, Señor, ¿qué quieres que haga hoy en el trabajo? Hoy me das la bendición de ir a trabajar. ¿Qué quieres que haga yo ahí? Porque en el trabajo en el que estés, no estás por coincidencia. Estás porque el Señor te ha puesto ahí, porque Él te quiere utilizar ahí. Y cuando un compañero venga y esté triste, yo tengo que acercarme a Él y animarle. Porque yo llevo al Señor. La vida de Dios está en mí. Y yo me acerco a Él y le transmito esa vida. Por eso el Señor nos tiene trabajando. Por eso el Señor nos tiene aquí. Porque si no, en el momento en el que nos convertimos, habría hecho así y estaríamos ya en el cielo. Él quiere que seamos buenos representantes suyos aquí en la tierra. Que transmitamos su autoridad y reflejemos su orden. Porque ¿qué es lo que ve la gente? La gente ve eso. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, fijaos esto. ¿Cómo yo puedo saber cuál es el orden de Dios? Aquí está el orden de Dios. Pero ¿cómo voy a saberlo si la abro solo los domingos? Y si es que la abro, porque a veces igual y en la aplicación la tengo así de refilón. ¿Cómo voy a saber el orden de Dios para mi familia si no voy a su palabra? ¿Cuál es el orden de Dios en mi relación con mis padres? Quizás puedas decir, no, es que no sabes lo que ha hecho mi padre conmigo, no sabes lo que ha hecho mi madre conmigo. Es que Dios no se mete ahí. Una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es mi relación con mis padres, o con mis hijos, o con mis abuelos. ¿Dios qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el orden. Y ahora, ¿qué es la bendición? Es que suena hasta bonito, ¿no? Bendición. La mayor bendición es saber que estamos bajo la plena voluntad del Señor. ¿De qué me sirve que el Señor me dé 10 casas y 20 coches si mi matrimonio está destruido? ¿De qué me sirve si mis hijos no me hablan? ¿No hay mayor bendición que saber que yo estoy bajo la autoridad del Señor y saber que Él tiene el control de mi vida? ¿Os acordáis lo que el pastor nos dijo la semana anterior? El contentamiento. Pablo estaba en la cárcel y él nos dice, sé estar en necesidad, en abundancia. Esa es la mayor bendición que tenemos. El saber que estamos bajo la plena voluntad del Señor. Y que pase lo que pase, sea la situación que sea, si es que yo estoy bajo la autoridad correcta, si es que esa situación está bajo la autoridad de Dios y yo tengo el orden de Dios, esto es bendición.
bendición. Fijaos cómo Jesús lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, Jesús, ¿qué dice? El que me ama, guarda mi palabra. Ese es el orden. ¿Entendéis? La bendición es que todo me ayuda a bien. La bendición es que yo soy consciente de que esté donde esté, el Señor me quiere utilizar. Si estamos aquí, yo soy de Ecuador y hay muchos que son de otros países. No estamos aquí porque hubo crisis en nuestro país, porque la economía era mala, porque mis padres decidieron venir. No, estamos aquí porque Dios quiso que estuviésemos aquí hoy. Y a mí me trajo a Valencia, y hace 4 años me trajo a Elche. Y no fue porque a mi mujer le cambiaron. El Señor quería que yo estuviese en Elche, y para que yo estuviese en Elche, cambió de trabajo a mi mujer. Es al revés, porque Él es el que tiene el control. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, os voy a pedir que os examinéis vosotros. ¿Es posible que exista algún área en vuestras vidas, cualquiera, vuestra relación con el dinero, vuestra relación con vuestros amigos, con vuestros hijos, con vuestros padres, vuestra relación con vosotros mismos, lo que pensáis vosotros de vosotros mismos? ¿Existe algún área en vuestra vida donde no hayáis entregado la autoridad a Dios? Si es así, va a acabar mal. La única forma de que acabe bien es que Dios sea la autoridad. Y lo maravilloso de esto es que se puede ver, es muy visual. ¿Qué área de mi vida no le he entregado al Señor? Permitidme que os diga que por lo menos hay una. No sé cuál, vosotros lo sabéis, pero por lo menos hay una. Y vosotros seguís siendo la autoridad en esa área. Seguís haciéndolo como queréis hacerlo. ¿Y sabéis qué significa eso? Significa que le estáis diciendo a Dios, Dios, en verdad yo creo que lo puedo hacer mejor que tú. Le estáis diciendo, aunque tú me digas que es así, yo creo que lo puedo mejorar. Yo creo que en esta área no te puedes meter porque yo lo hago mejor. Eso es lo que le estamos diciendo. Así que os voy a pedir que os pongáis de pie si es que tenéis algún área en vuestra vida que haya que cambiar la autoridad. Fijaos, todos estamos de pie, porque todos tenemos algo que cambiar. Aún hay cosas donde estamos mandando nosotros. Y Jesús dice, arrepiéntete, cambia esa manera de pensar. Confía en que yo lo voy a hacer mejor. Confía en que yo voy a poder ordenar todo eso. Y confía en que yo voy a traer bendición a tu vida en esa área. Voy a pedirle a los músicos que nos acompañen. Vamos a cantar una canción que en el coro dice, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Que siempre viva en tu voluntad. Porque no hay mayor bendición, hermanos, que vivir bajo la voluntad del Señor. De ser consciente que sea en abundancia
o en necesidad, el Señor me sostiene. Él es mi proveedor. Padre, perdónanos por pensar que podemos hacerlo mejor que tú. Perdónanos, Señor, por intentar ocultarte áreas de nuestra vida, por no entregártelas todas, Señor. Por pensar que nosotros podemos tener el control, Señor. Te pedimos que poco a poco con tu palabra nos ayudes a cambiar nuestro desorden, Señor. Que poco a poco podamos reflejar lo que tú eres, Señor. Que poco a poco la gente pueda verte a través de nosotros, Señor. Que podamos ser conscientes que sea la situación en la que estemos, estamos bajo tu bendición, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu protección, porque no hay mejor sitio que estar bajo tu mano, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.